chiquillos. Vamos con lo que sigue. Vamos a revisar aparato reproductor masculino para terminar con femenino. Ambos, de alguna u otra forma, son análogos. Tanto en la disposición como en la forma que los elementos que se relacionan en el espacio son muy similares. Usted lo puede ver ahí. Y además provienen de los tubérculos genitales que necesitan señalización específica, evidentemente, para formar y otro, pero que finalmente a partir del esquema podemos ver que podemos encontrar análogos, insisto, cuando hablamos en esto de lo binario hombre-mujer. El aparato reproductor masculino se resume en una diapositiva. Vamos a tener un testículo y vamos a tener una serie de conductillos que van a sacar el contenido testicular, el espermatozoide. Vamos a tener un testículo que va a tener un polo superior, un polo inferior, y va a estar rodeado por esta estructura que ya vamos a ver que es una serie de conductillos condensados, bien compactos, que es el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola que va a estar hacia el polo inferior del testículo, donde se une el conducto deferente que se proyecta, pasa por la región inguinal y se va a unir a el conducto de la vesícula seminal para dar formación al conducto eyaculador. Eso se genera en la derecha y en la izquierda. Este conducto eyaculador suelta su contenido, que es el semen, sobre la uretra prostática, que es una de las divisiones de la uretra masculina, que además va a tener la porción membranosa y la porción peniana de la uretra. Esta uretra peniana se dilata a la altura del glande, formando lo que se define como fosa navicular y termina sobre el orificio uretral externo. Si hay un orificio uretral externo, hay uno interno y es el de salida de la vejiga, que es todo esto, hacia la uretra. Aquí aparecen también, os lo había nombrado, las glándulas bulbouretrales, que son parte de las responsables de generar el líquido preseminal. Los órganos masculinos, reproductor masculino, se pueden separar en órganos reproductores internos y externos. Los únicos externos corresponden al pene y al escroto. Dentro de los órganos internos tenemos que considerar a los testículos. Fíjense, no voy a leer, están todos los conductos asociados a las estructuras que vamos a ir nombrando, y las distintas glándulas más la uretra. Pero hay que considerar a los testículos como órganos internos, porque los testículos, su inicio de formación se da en el abdomen y tienen que descender. De hecho, es parte del control sano de un guaguito, verificar a cierta edad de que los testículos están en la bolsa escrotal, y eso es por nacimiento. Entonces, tenemos que considerar dentro de este grupo interno a los testículos. Vamos a tener una serie de elementos, tanto el conducto deferente como los elementos neurovasculares que van al testículo, van a estar protegidos por el cordón espermático, que es una envoltura fibrosa derivada de los elementos anterolaterales del abdomen, la musculatura y su aponeurosis, que permiten la protección de estos elementos que van a estar asociados al testículo. Si uno hace un corte transversal sobre el cordón espermático, vamos a ver el conducto deferente con su vena y su arteria satélite que lo acompañan. Vamos a ver el plexo venoso testicular, que viene del plexo pampiniforme, que está asociado a la varicocele, que cuando una vena se tuerce sobre el testículo y genera dolor, estas venas en particular que están dentro de este cordón espermático traen la sangre desde esas venas testiculares. Y en el centro la arteria testicular, que es una rama directa de la aorta abdominal. Por fuera, la envoltura fibrosa de este cordón espermático, que también deriva con fibra muscular por su paso por la región abdominal. El pene va a estar constituido por dos tejidos, o dos cuerpos.
el cuerpo cavernoso, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, que va a estar en el centro y que va a contener a la uretra. Por eso a la uretra en esa porción le pueden decir uretra esponjosa o peniana, cualquiera de las dos. Los cuerpos cavernosos, ambos son tejido eréctil, esa es la característica, este tejido eréctil también va a cubrir al clítoris, son elementos que se erectan a partir del llenado de sangre. Los cuerpos cavernosos van a tener continuidad, ya lo vamos a ver con los músculos isquiocavernosos, que usted ya vio en la primera parte y que son los elementos de fijación del pene sobre la región isquiopúbica. Aquí vemos la próstata. La próstata va a tener una característica en su pared posterior, que es el colículo seminal, ya lo vamos a revisar. Y algunos textos, me parece que el Moore lo hace, describe en 4 porciones la uretra masculina, y la primera, que es bien corta, la define como la porción vesical, que es cuando la uretra o este conducto cruza la pared de la vejiga. El resto del libro me parece que no los nombra y habla de una porción prostática, una porción membranosa y una porción peneana. Esta uretra peniana, como ya lo nombré, fíjese, se dilata en el glande formando la fosa navicular y se termina sobre el orificio uretral externo. Eh, el cuerpo esponjoso, bulbo esponjoso, también lo pueden encontrar así, va a dar formación al glande, parte del mismo tejido. Si usted puede ver, y glande va a tener la corona, que es ese giro. Usted alcanza a ver para dar formación como a la base del glande. Cuando se corta un pene, en un corte transversal, usted va a ver los dos cuerpos cavernosos, el bulbo esponjoso, en el centro la uretra pasando. Evidentemente los elementos vasculares en los cuerpos, esto es tejido eréctil, por eso esa forma, eh, como en red, para que se pueda distender. Por fuera la vena dorsal del pene está debajo de la fascia profunda. Esas son venas más superficiales. Y esa es la fascia superficial, fascia profunda del pene, y ahí aparece la vena dorsal, es la que se marca en el dorso del pene. La región de inserción sobre las ramas isquiopúbicas, tenemos en el centro el bulbo esponjoso con la uretra y por fuera, en continuidad, el tejido isquiocavernoso con el músculo isquiocavernoso, y eso permite que este pene se inserte en la rama isquiopúbica. A partir de ahí, queda insertado sobre las ramas isquiopúbicas. Se alcanza a ver ahí la vena dorsal. Lo mismo, pero desde una visión inferior. Fíjese cómo ocupa todo el ángulo subpúbico a través de la inserción del músculo isquiocavernoso que tiene continuidad con los cuerpos cavernosos del pene. El músculo bulbo esponjoso también se adhiere sobre la línea sobre el cuerpo esponjoso, bulbo esponjoso del pene. El epidídimo es esta serie de conductillos condensados, compactados, que me van a permitir sacar el contenido testicular. Aquí veo el testículo dentro de la bolsa escrotal y cómo la bolsa escrotal, que va a tener continuidad hacia arriba en las capas o parte de ellas con el cordón espermático, puedo ver sobre el testículo desde el polo superior al polo inferior al epidídimo, cabeza, cuerpo, y no alcanzo a ver la cola que va a estar acá abajo. Pero ahí sí la veo. Cabeza del epidídimo, cuerpo y la cola, desde el polo superior al polo inferior. El testículo aquí se ve blanco porque estamos viendo la capa más profunda del testículo, que es la albulginia. La albulginia también hace esto. Al ser la capa más profunda, genera tabiques interlobulares, que lo que hacen finalmente es dividir los lobulillos testiculares que están dentro del testículo y que se dividen, vuelvo a repetir, a partir de los tabiques que genera la albulginia, que es la capa más de este testículo. Cada lobulillo va a sacar su contenido sobre un conjunto de conductos que están en el centro, que se llaman red testis o red testicular. Está en cuando digan red testis, significa que lo están definiendo en latín.
en latín. De ahí aparecen las ramas eferentes que se van a conectar ahí con el epidídimo, específicamente con la cabeza, y se formó. Fíjense que el epidídimo, insisto, es un túbulo contorneado, bien compactado, cabeza, cuerpo, cola, y de ahí el conducto deferente. Ahí vemos los elementos vasculares, el testículo, las venas y el plexo pampiniforme que se está formando para generar las venas testiculares y la que viene descendiendo para irrigar la arteria testicular que va a generar ramas para prácticamente los lobulillos testiculares, ramas directas de la aorta abdominal. El testículo va a estar cubierto por la bolsa escrotal y esta bolsa escrotal va a estar formada por capas de elementos de la región anterolateral del abdomen. Los músculos y las fascias de los músculos, específicamente los músculos laterales del abdomen, van a dar formación a parte de la cubierta testicular. Ya dijimos que lo más profundo del testículo es la albulgina, que ya revisamos hoy, blanquita, por eso el nombre, albulginia. Pero de ahí en más el testículo va a estar cubierto por una serie de capas que, como usted puede ver acá, provienen de elementos abdominales. La piel, el escroto, la piel del escroto, proviene directamente del abdomen. Aquí hay una formación propia que es el músculo dartos, que da y se genera la fibra muscular y además se genera su propia fascia. Pero a partir de ahí, fíjese, hacia la región más profunda de la bolsa escrotal, usted tiene la fase espermática externa, que define externa implica que ya hay otra y que está ahí. Bueno, esta fase espermática externa, tercera capa, corresponde a una derivada del músculo oblicuo externo. El músculo cremaster y su fascia provienen del músculo oblicuo interno. La quinta capa, la fascia espermática interna, va a venir de la fascia del músculo transverso del abdomen, por eso se llama fascia transversalis, porque viene del músculo transverso del abdomen, de la fascia del músculo transverso del abdomen. Y las túnicas vaginales parietal, que se pega a las capas, y la visceral, que se pega al testículo, provienen del peritoneo. El peritoneo es como la primera capa que va a tocar la albulginia al testicular cuando viene descendiendo el abdomen porque está cruzando abdomen. Y el peritoneo es la capa más profunda de todos estos elementos que usted ve acá. Dentro de la glándula accesoria, evidentemente aparece ahí la próstata. La próstata es un elemento relevante para el hombre desde varios puntos de vista fisiológicos, hasta desde perspectivas sexuales. Ahora, se va a encontrar en la región inferior de la vejiga y va a establecer relación con los conductos eyaculadores que se forman por la unión del conducto deferente con las vesículas seminales que usted ve ahí. Ambos conductos de el conducto deferente y de la vesícula seminal se unen y forman el conducto eyaculador a ambos lados, derecha e izquierda. Y esos conductos eyaculadores se meten dentro de la próstata. ¿Dónde ve la próstata? Aquí, fíjese. Ahí usted ve la próstata, eso es vejiga, eso es la cabeza del fémur. Entonces, cuando uno ve se hace un corte coronal sobre la próstata y uno ve la pared posterior de la uretra prostática, se encuentra con el colículo seminal, que es todo este poroto. Este poroto tiene tres perforaciones, una más grande central, que es el agujero del utrículo prostático, o sea, si me meto ahí, me meto en una especie de saco, estar dentro del colículo, y me voy a encontrar con dos puntos más inferiores, que son los agujeros de los conductos eyaculadores. Por ese punto sale el semen sobre la uretra prostática. Ahí se libera en el fondo, por esos dos agujeros, los conductos eyaculadores que vienen de ahí, fíjense, de la unión del conducto deferente y la vesícula seminal. Esa es pregunta clásica. ¿Quién forma el conducto eyaculador? Conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. ¿Y dónde libera su contenido? A través de los agujeros que están a la altura del colículo seminal de la próstata, que se apoya sobre la pared posterior de la uretra prostática. No vamos a entrar en detalles, pero la próstata tiene distintas regiones. Fíjense, una región central, una región central, una región
periuretral, que va directamente alrededor de la uretra, una región fibromuscular, que es la que está en B, que es la más posterior. La región fibromuscular es la que está asociada eh, a cáncer. Me entró la duda, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, esta región crece, una de las consecuencias que va a ir a comprimir los elementos sobre la uretra. Y eso genera de inmediato que el lumen de la uretra prostática se vea alterado y sea uno de los principales signos de problema prostático es el problema al orinar. Y eso está dado por que se estrecha la uretra prostática producto de la inflamación de alguna de sus partes. Y eso es el principal signo de problema prostático. También el no eyacular, porque evidentemente si la glándula se inflama, el conducto eyaculador también se va a ver comprimido. Cuando vemos la próstata in situ, fíjese el fragma urogenital, músculo, ahí aparecen las glándulas bulbouretrales con su conducto para liberar sobre la uretra peniana, parte del líquido preseminal. La próstata está inmediatamente debajo de la vejiga y está muy aledaña a la pared del recto, por eso es la prueba clínica, porque si esto se inflama, va a marcar la pared y es una prueba fidedigna, como siempre digo. El examen de sangre se puede ver alterado por distintos motivos. Eh, lo que implica que si la próstata está inflamada, lo voy a poder ver. O en este caso el proctólogo lo va a poder sentir sobre la pared del recto. Y eso es un detalle fidedigno de que está inflamado. Ahí usted ve cuerpo cavernoso, uno de los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, bulbo esponjoso, y recorrido por la uretra peniana, fosa navicular, orificio uretral externo. Aquí hay piel y eso está representando el prepucio, que es la piel que cubre el glande, lo puede hacer parcial, total o completamente. Y volvemos al esquema. Testículo, epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, conducto deferente que pasa por la región inguinal y se va a conectar y se va a unir al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador que está dentro de la próstata. A la altura de el diafragma urogenital y sobre la porción membranosa de la uretra masculina aparecen las glándulas que liberan su contenido a través del conductillo sobre la uretra peniana, fosa navicular, orificio uretral externo. Eso con respecto a niños.